El telón y la estrella. Asistimos a la última noche de Don Quijote antes de morir. Cervantes acude a su lado y mantienen una larga conversación en la que nos revelan hechos ocultos de su vida. ¿Qué hechos son estos, Santiago Trancón, autor de Confesiones de Don Quijote? Pues como muy bien sigue diciendo la nota introductoria, entre otras cosas son los orígenes judíos y conversos de Cervantes y luego su transposición en la figura de Don Quijote. Esa es una línea que a lo largo de la obra de teatro pues se va poniendo de manifiesto. Eso es uno de los secretos. El otro, pues una cierta relación de Cervantes también y el mundo que crea en el Quijote con un entorno paisajístico que se parece poco al de La Mancha, que no es solo en los primeros capítulos del Quijote aparece La Mancha, luego desaparece, aparece otro paisaje simbólico mucho más importante que está más de acuerdo con el sentido que tiene la obra, la función y lo que quiere transmitir. Y yo lo acerco mucho más al conocimiento del entorno de las montañas de León, porque él mismo me da el pie cuando dice en las montañas de León tuvo principio mi linaje. Eso lo dice el capitán cautivo en el Quijote, que es un propio doble de Cervantes, porque cuenta la misma peripecia que sufrió él en Argel, con lo cual pues no es descabellado el aproximar, ¿no?, el entorno paisajístico, simbólico a esa zona de lo que son las montañas de León, riberas del Esla, Tierra de Campos, en fin, donde hay referencias luego que yo descubrí en mi libro Huellas judías y leonesas en el Quijote mucho más directas. Y hablabas de La Mancha como una conexión con los orígenes judíos de Cervantes. Sí, el término de La Mancha es... Cervantes utiliza algo que era muy propio del barroco, que es utilizar las palabras en todos sus posibles significados. No lo cerraba en un significado monosémico, ¿no?, como pudiera ser la referencia geográfica a una pequeña región que hoy llamamos La Mancha. Eso sería un posible significado, pero naturalmente el significado dominante de la palabra mancha y manchado en época de Cervantes no era esa, en una región que casi nadie conocía. Es como si hablo yo de la Cepeda de León. No. En cambio, todo el mundo entendía que la mancha era la mancha judía y un manchego era un manchado. Y en esto me apoyo, no es una pura elucubración, porque hay fundamento en la literatura de la época muy, muy claro. Uno de ellos, por ejemplo, es un romance que era muy popular en la época de Cervantes, que está recogido en el Romancero, que habla de un lencero portugués, es decir, alguien que vende lencería, y portugués, que decir portugués en España en aquella época era como decir judío que se había ido y volvía, o en fin, pues dice que un lencero portugués, en fin, recién venido a Castilla, más valiente que Roldán y más valiente, pues dice, en un lugar de la Mancha, y el siguiente octosílabo es el determinante para entender qué significaba la Mancha. Dice, en un lugar de la Mancha que no le saldrá en su vida, se enamoró muy despacio de una joven casadilla. Esa mancha que no le saldrá en su vida, la interpretación geográfica es casi imposible, ¿no? En cambio, lo más natural es pensar algo que efectivamente, como siempre se dice, que el judío que no se bautizaba pues tenía su mancha del pecado original para toda la vida, ¿no? Pero hay más. En La Pícara Justina, un libro que se edita precisamente coincidiendo con la primera parte del Quijote, que habla de una prostituta judía, descaradamente, sin ningún reparo, y dice cuál es su lugar de nacimiento, Mansilla de las Mulas, dónde son sus padres, de la zona de Luna de León y la madre de Riberas del Cea, es decir, por Tierra de Campos. Pues en un momento determinado dice, se llama a sí misma manchega. Y dices, bueno, ¿por qué te llamas manchega? Si fuera, es una cosa... Pero no se contenta solo con llamarse manchega a sí misma, ¿no?, sino que al escribir sale un borrón con su pluma, al estar escribiendo, y se enfada con su pluma y habla con su pluma, este borrón y esta mancha que me has echado aquí, y le llama a la pluma manchega. Luego aparece Herodes y le llama manchego. Bueno, son demasiadas cosas, ¿no?
Entonces, no es nada forzado el pensar que Cervantes, aunque habló de una zona geográfica para situar más o menos el inicio de las aventuras de Don Quijote, eso no entra en contradicción con que el significado importante, el que da más sentido a la figura de Don Quijote, es su condición de converso manchado. Y Santiago, hay muchos expertos, entre ellos Francisco Rico, que niegan estos orígenes judíos conversos de Cervantes. ¿Tú estás solo en esa defensa o qué tienes No, que...? yo creo que hay mucha más gente, lo que pasa que como se va en contra de los dogmas académicos y la iglesia cervantina está muy bien organizada, y el cardenal primado es Francisco Rico, que lamento decirlo, dice cosas totalmente insostenibles para cualquiera, ¿no? No alguien simplemente sin ser experto en Cervantes, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, llama a Cervantes meapilas, un tratamiento despectivo que no se fundamenta en nada. Le llama también como un descendiente o un que sería hoy de la división azul, es decir, le hace franquista, fascista, ultracatólico para hablar, es lo que está diciendo. Pero hombre, Francisco, un respeto no ya a lo que sea, al rigor académico. ¿Dónde? ¿En qué te fundamentas eso? Porque se hizo de la Orden Tercera de San Francisco poco antes de morir. Pero hombre, explícate, había muchísimos españoles que se hacían de las órdenes religiosas y muchos de ellos, la mayoría, eran de origen converso precisamente para, entre otras cosas, tener un entierro digno. No tener donde morirse y donde le enterraran. Él se hizo de esa orden y, lógicamente, consiguió pues eso, que con el hábito franciscano le pudieran enterrar en un sitio donde, por otra parte, él tenía una relación personal. Es decir, acudir a la estrambótica teoría de la condición ultracatólica y reaccionaria de Cervantes para explicar que se fue enterrado en las Trinitarias, pues entonces tendríamos que... En fin, esta simplificación no se debe permitir en un académico. Sinceramente, aparte de la broma, me parece algo intolerable de cualquier punto de vista. Claro, también dice, en fin, lo de el considerar que la Mancha, él mismo en un momento determinado dice que la Mancha no está realmente descrita nunca en el Quijote. Hombre, algo hemos entendido, por lo menos. Es verdad, nunca aparecen nombres de pueblos o aldeas Como el Toboso, ¿no? tiradas a voleo, más o menos para dar un poco de verosimilitud a el hilo que va construyendo. Pero eso no tiene ningún rigor, y menos no es una guía turística, no es un mapa geográfico. Al contrario, todo lo que aparece ahí no se puede situar en la Mancha, donde ves ríos, aceñas, bosques, hayas, prados frondosos, altas montañas, donde ves jabalíes, donde ves, en fin, donde ves tejos, donde ves castaños, donde ves el cultivo del lino, donde ves todas las referencias geográficas encajan mucho más en el paisaje que ya describió otro converso, que fue Jorge de Montemayor en los 7 libros de Diana, que es la gran novela pastoril. El ambiente pastoril está absorbido en el Quijote a través de esa condición simbólica del entorno y del paisaje, que está precisamente luego justificando el famoso discurso de la Edad Dorada, entre otras cosas, que se lo dice a unos cabreros delante de una calderada. No sé, en medio de la Mancha eso no es imaginable, ¿no? Tal como lo describen, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer simplemente es despojar a Don Quijote y a Cervantes y al Quijote, el libro, de todos los prejuicios, entre ellos ese prejuicio de la interpretación académica, y verlo todo con lo que yo llamo orejeras católico-manchegas. No es necesario, al contrario, se enriquece infinitamente mejor la lectura del Quijote y la comprensión de Cervantes si le despojamos de ese marco conceptual que es ficticio y se inventó en el siglo XVIII, y nos atenemos a la letra y al espíritu de lo que dice Cervantes. Y entonces de repente adquieres otra dimensión. La dimensión es un cristiano viejo como Sancho y un cristiano nuevo como Don Quijote. Vamos a ponerlos juntos, vamos a ver qué dice, vamos a ver si la amistad es posible. No solo no es posible, sino que se profundiza a unos niveles humanos que desbordan ya incluso el origen meramente coyuntural, ¿no?, de las referencias
a un Quijote converso y un cristiano. Entonces ese es el valor. Y tuvo, digamos, la valentía Cervantes de llevarlo a su obra y no ocultarlo, porque en todo el Quijote está lleno de referencias que no se entienden sin esta clave de interpretación, de que quien está hablándonos es alguien que proviene de la cultura judía, que la tiene, porque claro, la cultura judía no es como, ni siquiera como, bueno, pudiera ser incluso el catolicismo, te bautizas y ya, no, es algo mucho más profundo, no es quitarse y ponerse una chaqueta, y esa huella queda en el pensamiento, en el sentimiento, en los recuerdos, en la forma de elaborar el mundo, la vida, en la creación de un mundo interior, que esto es una aportación absolutamente original de los conversos españoles, hispano-judíos, porque ante el mundo y el rechazo del mundo y la persecución y todo, pues tuvieron que descubrir el mundo interior, que entroncaron con la cábala, pero luego con la mística y luego con la literatura moderna, que la literatura moderna fundamentalmente es que aparece un mundo interior en los personajes. Ya no son personajes planos, sino que aparecen como Don Quijote, como yo planteo en la obra de teatro esta, que el propio Don Quijote reflexiona sobre sí mismo, quién es, qué hace. Y Cervantes también, esa obra, quién es, qué haces, quién eres tú, quién soy yo, en qué medida tú y yo vamos unidos, en qué medida la ficción literaria refleja la realidad, y en qué medida la realidad transforma la ficción. Entonces, esos mundos es la propia creatividad de alguien o de muchos escritores, porque no esto es solo Cervantes. En todo el siglo de oro, el 80% de los grandes escritores tenían unos vínculos con el mundo judío, la tradición judía, por su propio origen. No caigo en la tentación de decir, como algunos también simplificando, que eran criptojudíos todos. No, criptojudíos eran pocos, que además se arriesgaban a morir en la hoguera, pero no es necesario para dignificar su vinculación con el mundo judío el suponerlos que todos tenían que ser criptojudíos o criptoconversos, ¿no? Como yo también le llamo. Basta que vivieran dentro de la atmósfera, la tradición, los valores, los sentimientos, el modo de enfocar la vida, dentro de un esquema que es pues lo más rico de la cultura española, la tradición judía que quedó impregnando toda la cultura española y es inseparable de ella. Y esto lo que nos ayuda es a redescubrir esto o a descubrirlo para algunos. Algunos no lo descubrirán, como Francisco Rico, seguirán incapaces de ver toda esta riqueza inmensa que contiene el Quijote, simplemente liberándose de esos prejuicios. ¿Qué nos quieres contar más acerca de Confesiones de Don Quijote para acercar a los lectores a esta obrita de teatro? Mira, esta obra de teatro se lee muy bien y espero que se pueda ir viendo representada. Ya se estrenó con muchísimo éxito en León, pero precisamente porque la obra impacta, queda con las ganas de tener el texto, de releerlo, de ver. El origen de todo esto es imaginar. Yo leí el capítulo último del Quijote, donde nos cuenta la muerte de Don Quijote, que es enormemente impactante, emotiva. Pero al mismo tiempo yo leí qué dice el propio Cervantes acerca de su propia muerte, cómo la cuenta además y cómo la avanza y la adelanta. Poco antes de morir escribe el prólogo a Persíles y Sigismunda y ahí cuenta pues qué hace él frente a la muerte, ¿no? Entonces esos dos momentos finales de uno y de otro lo que hago es juntarlos y hago que Cervantes vaya a visitar a Don Quijote cuando está ya a punto de morir y empiezan a hablar y a contar y se interrogan, porque hay un punto de partida fundamental. Cervantes, digamos, se desdobla y se proyecta en Don Quijote hasta tal punto que él se borra casi como persona y como autor y hace tan grande al propio personaje que de hecho a veces algunos mis alumnos y eso dicen, bueno, si es más existió, el que no debió existir es Cervantes. De Don Quijote no dudan su existencia porque tiene tal fuerza que absorbe. Entonces el propio Cervantes, digamos, al encontrarse con Don Quijote asume esa condición, dice, oye, tengo que acabar tu vida, tengo que acabar de contar tu vida, te vas a morir, ¿qué hago? Y antes nada, es que se ve y va a pedirle permiso a Don Quijote para concluir la historia de su vida. Porque
él mismo está ya condicionado por el propio Don Quijote para concluir su vida. Es decir, su propia existencia está dependiendo de la propia existencia de Don Quijote. Entonces, ese juego entre una muerte real, que nos cuenta Cervantes cuando dice pues eso, que está a punto de morir, las fuerzas menguan, las esperanzas crecen y tal, y se despide, adiós amigos, donaires, en fin, ya me estoy muriendo, me han dado la extrema opción, ya no pasaré de este domingo. Es consciente de su muerte. Lo que plantea la obra también es la conciencia de la muerte, de cómo asumimos la conciencia de la muerte, que aprender a bien morir es el reto más importante de la existencia, ¿no? Y cómo encararla desde la conciencia pura y no engañarse, porque a Don Quijote le intentan engañar. Sancho, no se preocupe usted, levántese, vámonos por ahí a hacer vida pastoril, que estamos aquí. Dice, mira, déjalos de burlas, de bromas, con la muerte no se puede seguir haciendo bromas. Y el propio Don Quijote también dice, ya no es momento para estar haciendo burlas con la vida y con la muerte, ¿no? Entonces, es esa propia conciencia la que asume el personaje, que es un personaje de ficción, pero al mismo tiempo es la que asume el propio Cervantes, que es un personaje real. Y entonces se pasa de una muerte real, que es la de Cervantes, que es un personaje histórico, que lo hemos conocido, a la muerte de un personaje de ficción, como es Don Quijote. Y lo uno es imposible sin lo otro. Y entonces asistimos a una muerte real, que es la de Don Quijote, la de Cervantes, pero que se hace ficción a través del teatro. Y a una muerte que es ficticia, la de la literatura, que se hace a su vez real a partir del teatro. Por eso el teatro es el gran espacio que une la realidad y la ficción, y las hace intercambiables e insustituibles, de tal manera que no basta con la ficción literaria. La ficción teatral es mucho más potente porque tiene todas las características de la realidad. Se hace en un espacio con unos actores, con unos cuerpos, unas voces, unos conflictos reales, ¿no? Y esa es la fuerza del teatro. Entonces lo que me encantó fue poder ver a mi Don Quijote y a mi Cervantes imaginarios, que se hacen de carne y hueso, y me hablan a mí directamente, y me están interrogando cada uno, cada espectador se preguntará también inevitablemente cuál es su propia muerte, cómo encara él su propia muerte. Y ahí es donde adquiere sentido la obra. Por eso el prólogo, que el estudio previo lo titulo Don Quijote y Cervantes a la hora de la verdad, que es como siempre se ha definido la muerte. Hay que encararla con lucidez, con conciencia, con sosiego, como dice, murió sosegadamente. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Pues ese es un poco el valor de la obra, que le animo a que en fin, compren, lo lean. Si quieren, les digo cómo pueden adquirirlo. Lo ponemos nosotros en el texto que acompaña. Se edita en una editorial, pero se puede poner a huellasjudías@gmail.com, que es la forma más directa de pedirles, y se le envía el texto. Y ¿andamos bien de tiempo? Nos queda pues muy entonces, poquito. Mira, simplemente quiero acabar leyendo un párrafo del propio Don Quijote, la escena 11, que es la última, y que dice así, entenderá muy bien ya todo lo que hemos hablado. Él se mira en un espejo, se ve reflejado, está a punto de morir, y empieza a decir, ¿quién eres tú? ¿Soy yo este que está aquí, o ese que me mira desde ahí? ¿Soy yo más real que ese que me señala con un dedo? ¿Duermo? ¿Sueño? ¿O estoy real y verdaderamente despierto? Sí, se palpa. Sí, soy yo mismo y no ningún fantasma vano y contrahecho. El tacto, el sentimiento y los discursos concertados que me hago certifican que yo soy el mismo que soy aquí y ahora. Así que él no debe de ser más que imagen volátil e impalpable. Tú, responde. Si eres alguien, si vives fuera de mí, dame una prueba de tu existencia. Coge tu espada y pelea conmigo. Pelean ahí fantásticamente y dice, ¿y si fuera verdad lo que dice Sancho, que mis encantadores me encajaron en el magín toda esta máquina de cosas que vi en los 3 días que permanecí sepultado en la cueva de Montesinos? Que él dice que fueron 3 horas. ¿Y si desde entonces viviera en un mundo de visiones y alucinaciones?
Pero lo que yo vi, lo vi con mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. ¿Acaso la vida no sea más que una sucesión de cuentos contados por hombres medio despiertos o medio dormidos? Y sigue por ahí. Muchas gracias, Santiago. Gracias a vosotros, encantado de poder contar estas historias.